Nunca pensé que el alegre bullicio de una fiesta pudiera apagarse tan rápido como cuando se funde el fusible principal en medio de una tormenta. Ese día era mi cumpleaños número 65. El patio trasero estaba inundado con el olor a carne asada, arrachera sobre las brasas, música norteña retumbando en la vieja bocina y el choque de las botellas de cerveza de mis viejos amigos albañiles. Todo era perfecto. Solo faltaba una pieza. Mateo, mi hijo. La silla de plástico blanca reservada para él en la cabecera de la mesa seguía vacía. «No te preocupes, viejo Joaquín», se rió el gordo mientras roía una costilla, dándome una palmada en el hombro. «Es el arquitecto en jefe de la torre más grande de Monterrey. Seguro está ocupado regañando a algún chalán flojo». Forcé una sonrisa, mirando el reloj por 10ª vez en 5 minutos. Las 8 de la noche. Mateo nunca llegaba tarde, especialmente en mi cumpleaños. El muchacho era del tipo que, si la cita es a las 8, él está ahí a las 7:45 para checar que las cervezas estén bien frías. Su puntualidad no era un hábito, era su esencia, igual a como le enseñé a mezclar el concreto. Si fallas por una jícara de agua, se arruina toda la mezcla. Saqué el celular para llamar de nuevo, otra vez al buzón de voz. Una sensación fría, helada, recorrió mi espalda, contrastando totalmente con el calor del asador. Y entonces llegó el golpe. No se escuchó el motor del coche estacionándose suavemente como siempre. En su lugar, hubo un chirrido de llantas ensordecedor justo frente al portón, seguido de un golpe metálico seco, como si alguien se hubiera estrellado contra la reja de hierro. El portón del patio se abrió de golpe. La música se cortó. Todos se quedaron paralizados. Sebastián, el mejor amigo de Mateo, mi ahijado a quien quería como si fuera de mi propia sangre, entró tambaleándose. Esa escena hizo que la cerveza en mi mano cayera al suelo, haciéndose añicos. Sebastián, quien siempre andaba impecable con trajes italianos caros, ahora parecía que acababa de salir de una revolvedora de cemento. Su camisa blanca estaba rasgada en el hombro, llena de tierra y manchas rojo oscuro. Sangre. Sangre fresca le escurría desde la nariz hasta la barbilla, goteando sobre sus zapatos de piel brillantes. Respiró con dificultad, dio unos pasos inestables y colapsó justo al lado del asador. «¡Sebastián!», grité, corriendo a sostenerlo. «¿Qué pasó? ¿Un accidente de coche? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está mi hijo?». Sebastián levantó la vista. Tenía un ojo hinchado y morado. Me agarró del cuello de la camisa, con las manos temblando violentamente, las lágrimas mezclándose con la sangre en su cara. «Tío Joaquín». Su voz estaba rota, ahogada. «Perdóname. No pude detenerlo». Se volvió loco. «¿Quién? ¿De qué chingados estás hablando?». Mi corazón latía como si quisiera romperme las costillas. Sebastián metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó una pequeña bolsa Ziploc con un polvo blanco y la aventó con fuerza sobre la mesa, justo al lado del pastel de cumpleaños sin cortar. «¡Mateo!», aulló Sebastián con dolor. «Me golpeó. Casi me mata cuando traté de quitarle las llaves del coche». «Tío, Mateo no está trabajando», recayó. «Cristal. Es metanfetamina, tío». Todo el patio soltó un grito de horror. Mis viejos amigos retrocedieron, mirando la bolsita blanca como si fuera una víbora de cascabel. «¡Mientes!», le grité, levantando a Sebastián por el cuello, mi instinto de padre estallando con furia. «Mi hijo es arquitecto. Él nunca tocaría esa basura. ¿Dónde está Mateo? Habla ya». «Se escapó», Sebastián sollozó, señalando hacia el coche abollado afuera. «Lo encontré drogado en la oficina del proyecto. Quería manejar así. Traté de detenerlo y... me dejó así y se robó mi coche». «¡Mírame, tío! ¡Mírame! ¿Crees que yo me golpearía solo?». Miré la cara magullada de Sebastián, la sangre en su camisa, y luego miré la silla vacía de Mateo. El silencio que cubrió el lugar pesaba más que una losa de concreto cayendo sobre mi cabeza. En ese momento, yo no sabía que la sangre en la cara de Sebastián era porque él mismo se había golpeado contra la pared del baño 10 minutos antes. No sabía que ese polvo era azúcar glas molida. Solo veía una única verdad derrumbándose ante mis ojos. Mi hijo perfecto, el único orgullo de mi vida, parecía haberse convertido en un monstruo, pero estaba equivocado. El monstruo no era el que faltaba. El monstruo estaba justo ahí en mis brazos,
llorando y llamándome tío. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Esa noche, la ambulancia se llevó a Sebastián para curarle las heridas, y yo me quedé en el patio trasero desierto, mirando fijamente las brasas que ya se habían apagado. Los viejos amigos, el gordo y el tuerto, ya se habían ido después de darme unas palmadas en la espalda, llenas de consuelo forzado. No sabían qué decir. ¿Qué se puede decir cuando el hijo de tu amigo, el orgullo de todo este barrio obrero, acaba de ser acusado de ser un drogadicto violento? A la mañana siguiente, cuando el sol de Monterrey apenas asomaba trayendo ese calor seco del desierto, Sebastián regresó por mí. Traía la Land Rover de la empresa y un parche de gasa blanca cubriéndole un ojo. No dijo mucho, solo: «Sube, tío. Necesitas ver con tus propios ojos dónde ha estado viviendo Mateo últimamente. Si no, nunca me vas a creer». Me senté en el asiento del copiloto, apretando mi gorra vieja y gastada. Todo el camino hacia la zona exclusiva de San Pedro Garza García, fui rezando en voz baja. Rogaba que fuera un malentendido, que Mateo solo tuviera estrés por el trabajo. Rogaba que el polvo de anoche fuera azúcar, harina, cualquier cosa menos esa maldita porquería. Pero Dios parecía haber volteado la cara ese día. El departamento de Mateo estaba en el piso 15, con vista directa a la construcción de la Torre Esperanza. Sebastián usó una tarjeta de repuesto para abrir. «Prepárate, tío», susurró, con la voz todavía mormada por el golpe de anoche. La puerta se abrió, y mi mundo se derrumbó por segunda vez. El olor me golpeó primero. No era el desorden normal de un hombre soltero. Era un olor agrio, penetrante, como orina de gato mezclada con químicos quemados. Olor a podredumbre. La sala amplia, donde Mateo prometió que me traería a vivir, ahora parecía un campo de batalla. Los planos arquitectónicos, esos papeles azules tamaño acero que él cuidaba como tesoros, estaban rasgados, hechos bola y tirados por todo el piso. La maqueta de la Torre Esperanza de acrílico estaba rota de una esquina, tirada junto a la pantalla plana que tenía la pantalla estrellada. Pero lo que me estrujó el corazón no fue el destrozo. En la mesa de cristal del centro, junto a una botella vacía, había una pipa de vidrio quemada de un lado, un encendedor de soplete y pedazos de papel aluminio quemados esparcidos por ahí. Entré, con las piernas temblando, casi tropezando con una caja de pizza llena de moho. Levanté la pipa. Estaba fría, pero se sentía maldita. «¿Por qué?», susurré, con la garganta seca como si hubiera tragado arena. «¿Por qué no sabía nada? Cada vez que hacíamos videollamada se veía muy bien, ¿no?». Sebastián estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de dolor, como si él también estuviera sufriendo esta tortura. «Eso es lo aterrador de esa droga, tío Joaquín», dijo Sebastián con voz grave. «Le llaman drogadicto funcional, en la primera etapa. Trabajan como locos, siguen lúcidos, a veces hasta parecen más listos. Pero por dentro, el cerebro se les está carcomiendo». Mateo tenía demasiada presión con la Torre Esperanza. Decía que necesitaba algo para aguantar 20 horas al día. Y bueno, ya ves. Caminó hacia mí, recogió un plano arrugado del suelo y lo alisó. Era un plano estructural de la cimentación, lleno de notas con marcador rojo hechas por Mateo. Empezó con la paranoia. Siguió Sebastián, señalando las letras rojas. «Mira esto», escribió. «Nos vigilan. Materiales cambiados. Todo es mentira. Sospechaba de todos, hasta de mí. La semana pasada corrió a 3 de los mejores ingenieros nomás, porque se rieron. La junta directiva quería despedirlo, pero yo me hinqué para pedirles otra oportunidad. Tomé el papel. La letra de Mateo se veía temblorosa, garabateada. Nada que ver con la caligrafía recta y firme como regla que yo le enseñé. ¿Él sospechaba que cambiaban los materiales?», pregunté, con una chispa de duda encendiéndose en mi cabeza. Drogado o no, Mateo seguía siendo un buen ingeniero. Sebastián suspiró, negando con la cabeza. «Paranoia típica del cristal, tío. La Torre Esperanza es un proyecto nacional, revisado 3 veces. ¿Cómo chingados van a cambiar los materiales? Se inventa enemigos en todos lados para justificar que está fallando». Solté el papel. Mi confianza profesional fue aplastada por la evidencia frente a mí. La pipa, el olor a podrido y la desaparición de mi hijo.
Entré a la recámara de Mateo. La cama deshecha. El closet abierto de par en par. Parecía que había agarrado ropa a las prisas antes de huir. En el buró estaba la foto de nosotros dos, el día que se graduó de arquitectura. El vidrio del marco estaba estrellado. Una grieta larga separaba nuestras caras. Me senté en la orilla de la cama y me cubrí la cara para llorar. No lloraba de miedo, sino de arrepentimiento. Fui un mal padre. Estaba tan orgulloso de su éxito que se me olvidó preguntarle si estaba bien. Dejé a mi hijo solo en esta ciudad cruel. Sebastián entró, me puso la mano en el hombro y apretó suavemente. «¿Qué vamos a hacer, hijo?», le pregunté, levantando mis ojos viejos y nublados por las lágrimas. «Hay que llamar a la policía. Hay que buscarlo». «No», dijo Sebastián de inmediato con voz dura. «Tío Joaquín, tienes que calmarte. Si entra la policía, la carrera de Mateo se acabó para siempre. La prensa se lo va a comer vivo. Arquitecto de la Torre Esperanza es un tecato. ¿Te imaginas ese titular? Irá a la cárcel, y cuando salga no tendrá nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejarlo que se muera en la calle?» Sebastián se arrodilló frente a mí, mirándome a los ojos con una sinceridad que daba miedo. «Tengo una solución, pero necesito que confíes en mí, ciegamente». Sebastián me sacó del departamento y me llevó a un café tranquilo en las afueras para evitar oídos indiscretos. Pidió un café negro caliente para mí, como sabe que me gusta, y empezó a tejer su red de mentiras perfecta. «¿Recuerdas el Santuario Verde?», preguntó Sebastián. Negué con la cabeza. Nunca lo había oído. Es un centro de rehabilitación privado, escondido en la Sierra Madre. Bajó la voz, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto de Estado. No es como esos anexos del gobierno llenos de mugre. Es como un resort de 5 estrellas, solo para gente rica, políticos, artistas, gente que necesita limpiarse pero mantener su nombre en secreto. Sacó su celular y me mostró fotos. Cabañas de madera hermosas entre árboles verdes, albercas de agua termal. Doctores con batas blancas impecables sonriendo a los pacientes. «Conozco al director de ahí», dijo. «Ya hablé con ellos. Aceptaron recibir a Mateo de inmediato. Ahí lo van a tratar con terapia, meditación y los mejores medicamentos. Nada de golpes, nada de esposas, pura sanación». Miré las fotos, sintiendo una pequeña esperanza. «Pero debe ser carísimo. ¿De dónde voy a sacar dinero?» «Por el dinero ni te preocupes», me interrumpió, golpeándose el pecho. «Yo me encargo de todo. Mateo es mi hermano. Con mis ahorros y vendiendo unas acciones del proyecto, la armo. El único problema ahora es…», dudó, poniendo cara de preocupación. «¿Qué?». «Es Mateo. Está en plena psicosis. Anoche, después de robarse el coche, me llamó en la madrugada, llorando y rogándome ayuda. Sabe que la regó, tío. Quiere internarse pero le da vergüenza. Dijo que no quiere verte ahorita». Sentí un piquete en el corazón. «¿Por qué? Soy su padre». «Precisamente por eso», suspiró Sebastián. «Mateo dice que no tiene cara para ver la decepción en tus ojos. Me pidió que yo lo llevara. Me dijo, dile a mi papá que me fui de viaje de trabajo. Cuando esté limpio, cuando sea una persona otra vez, regresaré a pedirle perdón de rodillas». Tomó mis manos callosas. «Tío Joaquín, tienes que ser fuerte. Para salvarlo, tienes que dejarlo ir. No lo busques, no le llames. Las reglas del Santuario Verde son estrictas. Aislamiento total de la familia los primeros 6 meses para romper la adicción y estabilizarlo. Si apareces o tratas de contactarlo, el tratamiento valdrá madre. Se va a escapar otra vez y la próxima, a lo mejor lo encontramos en la morgue». La amenaza de muerte quedó flotando como un cuchillo. «Soy albañil. Sé cómo arreglar una pared agrietada, pero no sé cómo arreglar un alma rota por las drogas». Me sentí pequeño e inútil ante el conocimiento y los arreglos de Sebastián. «¿Estás seguro que ese lugar es bueno para él?», pregunté con la voz temblorosa. «Te lo juro por mi vida». Me miró fijo, sin parpadear. «Quiero a Mateo como a mi propia sangre. Nunca le haría daño». Sacó una carpeta de piel de su maletín. «Estos son los papeles de ingreso. Como Mateo no está en sus 5 sentidos, necesitan que un tutor firme la responsiva. Mateo ya firmó su parte en un momento de lucidez esta mañana. Falta tu firma, como su padre». Miré el papel lleno de términos legales que no entendía bien.
Poder notarial para administración de bienes. Consentimiento médico. Acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué dice administración de bienes? Señalé esa línea. Ah, explicó Sebastián con fluidez, para que yo pueda firmar los papeles de la obra en nombre de Mateo, seguir pagando su hipoteca, la nómina de su gente. Si no, le congelan las cuentas, el banco le quita la casa y el proyecto se para. ¿Quieres que Mateo pierda todo cuando regrese? Su lógica era demasiado perfecta, o yo era demasiado estúpido y confiado. Tomé la pluma. La mano que había sostenido la cuchara para levantar miles de casas ahora temblaba al firmar la sentencia de exilio de mi propio hijo. Cuídalo bien, Sebastián, dije al devolverle el papel. Te entrego su vida. Sebastián tomó la hoja, y una sonrisa muy leve, casi invisible, cruzó sus labios, pero me la perdí porque estaba agachado secándome las lágrimas. Pierde cuidado, tío. Desde ahora, yo me encargo de todo. Pasaron 2 meses, 60 días que se sintieron como 60 siglos. Monterrey seguía igual de ruidosa y polvorienta. Llegó el verano, y el calor hacía que hasta el asfalto quisiera derretirse. Regresé a mi vida de jubilado, pero la casita en las afueras ahora se sentía enorme y vacía, aterradora. Cada mañana me levantaba a las 5 por costumbre, hacía café negro, y me sentaba en el poche mirando hacia el centro. Allá, la Torre Esperanza crecía día con día. Las grúas gigantes giraban lento como brazos de robot, poniendo cada bloque de concreto en su lugar. Esa era la obra de Mateo, su sueño, pero él ya no estaba ahí. Traté de cumplir mi promesa con Sebastián. No llamé a Mateo, no lo busqué. Me repetía que este silencio era necesario, una medicina amarga para curar la enfermedad. Pero el silencio también es un monstruo. Me carcomía la mente cada noche. A veces, agarraba mi vieja camioneta pick-up y daba vueltas alrededor de la obra. Me estacionaba en un lugar discreto, compraba unos tacos en un puesto callejero y me ponía a observar. Veía a Sebastián seguido por ahí. Había cambiado. Ya no tenía esa actitud sumisa de director financiero que siempre estaba detrás de Mateo. Ahora traía un casco blanco que decía «Director de proyecto». Caminaba como pavo real, gritando y señalando a los ingenieros. También cambió de coche. La Land Rover de la empresa la cambió por un Porsche Panamera negro brillante. Usaba trajes más caros y un reloj de oro que brillaba con el sol. Una vez, lo vi dando una entrevista en la tele justo en la entrada de la obra. La Torre Esperanza será el nuevo ícono de Monterrey, decía al micrófono con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque el arquitecto Mateo tuvo problemas de salud personales y tuvo que retirarse, yo me comprometo a terminar el proyecto a tiempo y con la mejor calidad. Apagué el radio. Sentí una bola en la garganta. ¿Retirarse? Hablaba como si Mateo estuviera muerto o nunca fuera a volver. El gordo y el tuerto a veces pasaban a jugar dominó. Trataban de no mencionar a Mateo, pero la lástima en sus ojos me volvía loco. «Oye, Joaquín», dijo el tuerto un día, mientras revolvía las fichas. «¿No se te hace raro? El tal Sebastián dijo que él pagaba de su bolsa lo de Mateo, pero yo veo que gasta dinero a lo bestia. La semana pasada fui a arreglar la luz del vecino de su casa y vi que se acaba de comprar otra mansión en Valle Oriente. Es director, gana bien». Lo corté, tratando de defender la poca fe que me quedaba. Sabe moverse. «Ni ganando bien te compras una mansión en 2 meses», refunfuñó el gordo. «A menos que se sacara la lotería o se esté robando algo». «Cállense», golpeé la mesa. «No empiecen con sospechas. Él es el benefactor de mi familia. Si no fuera por él, Mateo estaría esposado en una delegación». Mis 2 amigos se callaron, mirándose y negando con la cabeza. Conocen mi carácter, terco y leal hasta la muerte. Pero sus palabras eran como grietas pequeñas en el muro de confianza que yo había construido para protegerme de la verdad. Y entonces empecé a tener sueños raros. Soñaba con Mateo parado en medio de un desierto inmenso, con la boca llena de arena, tratando de gritar mi nombre sin que saliera voz. Soñaba que la Torre Esperanza se derrumbaba, enterrando a mi hijo bajo los escombros, y de entre las ruinas salía Sebastián, sacudiéndose el polvo del hombro y riéndose. Despertaba a medianoche, empapado en sudor, con el corazón a 1000. La intuición de padre me gritaba. Algo no estaba bien. Nada bien. Pero no tenía pruebas. Solo soy un viejo albañil jubilado,
y Sebastián tenía las llaves de la vida de mi hijo. Día 75 desde que Mateo desapareció. Esa tarde llovía a cántaros. Las lluvias de verano en Monterrey caen rápido y furiosas, llevándose el polvo pero dejando el aire más sofocante. Sonó el timbre. Abrí y ahí estaba Sebastián, cubriéndose con un paraguas negro enorme. Se veía elegante como siempre, pero parecía un poco borracho. El olor a alcohol me pegó en la cara. «Hola, tío Joaquín», sonrió. Sus dientes blancos brillaron bajo la luz tenue del foco de la entrada. «Pasé a saludarte. Con esta lluvia me dio el bajón, no sabía a dónde ir». «Pásale», me hice a un lado. A pesar de todas mis dudas, no podía correrlo. Él era mi único puente con Mateo. Sebastián entró y dejó el paraguas escurriendo en la esquina. Traía una caja de madera rectangular muy fina en la mano. «Te traigo un regalo». Puso la caja sobre mi mesa vieja. «Hoy se cumple el 100% de la cimentación de la Torre Esperanza. Es un gran hito. Quería celebrar contigo». Abrió la caja. Adentro, sobre terciopelo rojo, había una botella de tequila reserva de la familia, del extra añejo, el más caro. La botella pintada a mano, el tapón con cera roja. Yo conocía ese tequila. Costaba lo mismo que toda mi pensión del mes. «Este tequila», dudé. «Era de Mateo», dijo Sebastián con total naturalidad, dejándose caer en la silla y aflojándose la corbata. Limpié su vieja oficina para usarla yo, y encontré esto bajo llave. Seguro lo compró para tomárselo contigo en alguna ocasión especial. Pero bueno, ya sabes, como está ahorita no puede tomar ni una gota. Así que nos lo tomamos nosotros por él. Hablaba de quedarse con la oficina de Mateo como si fuera lo más normal, como un trofeo de guerra que se merecía. «¿Cómo está Mateo? ¿Sabes algo?», pregunté, sin quitarle la vista a la botella. «Va muy bien». Sebastián sirvió en 2 caballitos. «Los doctores dicen que ya se desintoxicó por completo. Ahora hace yoga y cerámica. Se ve más en paz. Hasta mandó decir que te extraña». «¿Qué dijo? ¿Me enseñas el mensaje?». Me incliné hacia él. Sebastián agitó la mano y le dio un trago al tequila. «No fue por mensaje. El doctor me dio el reporte. Tú tranquilo. En unos meses vas a tener a tu hijo perfecto de vuelta. Pero ahorita…» Levantó el vaso. «Salud, tío. Por el éxito del proyecto. Por el futuro». Tomé el vaso, mirando el líquido ámbar moverse. El olor a roble y agave cocido subió fuerte. Esta botella la compró mi hijo. Tal vez pensaba dármela ese día de mi cumpleaños. «Por la verdad», murmuré, y me lo tomé de un golpe. El alcohol bajó quemando, pero no me calentó el alma. Sebastián bebió mucho. Empezó a soltar la lengua sobre planes gigantes, de cómo iba a ser el magnate inmobiliario, de que Mateo era demasiado inocente y débil para ser líder. «El Mateo ese…», se rió burlón, con los ojos vidriosos. «Tiene talento, eso que ni qué, pero es muy cuadrado. Para construir en este México no puedes ser tan limpio como agua purificada, te mueres de sed. ¿Me entiendes, tío? Hay que ser flexible, hay que saber mezclar». Soltó una carcajada ante su propio chiste. La arrogancia del ganador se le salía por los poros. Ya no me veía como su padrino respetable, sino como un viejo acabado, un público forzoso para presumir sus logros. Casi a medianoche, Sebastián estaba hasta atrás. Se levantó tambaleándose. Casi tira la silla. «Bueno, ya me voy. Mañana tengo que revisar un lote de cemento nuevo. Hay que optimizar costos, ¿sí o no?». Me guiñó el ojo, me dio una palmada en el hombro que me dolió y salió tropezándose, olvidando hasta el paraguas. El motor del Porsche rugió y se alejó bajo la lluvia. Me quedé solo con la botella a la mitad y la caja de madera vacía en la mesa. Iba a recoger para irme a dormir, pero algo en la caja me llamó la atención. Era una caja artesanal muy fina, pesada. La levanté, acariciando el terciopelo rojo. Mateo siempre fue detallista. Le gustaban las cosas con mecanismos complejos. Me acordé de cuando escondía su dinero bajo los ladrillos sueltos del piso. Mis dedos tocaron el fondo. El terciopelo en la esquina izquierda se sentía un poquito abultado. Muy leve, cualquiera no se daría cuenta. Pero mis yemas de los dedos, duras de agarrar ladrillos por 40 años, sintieron que algo no cuadraba. Había algo abajo. El corazón se me aceleró. Agarré el cuchillo de la fruta y con cuidado levanté el forro. Se oyó un clic quedito. El fondo falso se botó.
Abajo, escondido en el hueco oscuro, había una memoria USB negra chiquita y un papel doblado en 4. Desdoblé el papel temblando. Era la letra de Mateo, no los garabatos de drogadicto que me enseñó Sebastián. Esta era la letra de mi hijo, clarita, recta, pero escrita a las prisas. Papá, si estás leyendo esto, significa que algo malo me pasó, y que Sebastián te llevó esta botella. Él es el único en quien confío para que te la guarde, pero también es del que más sospecho. Descubrí que Sebastián está cambiando el cemento. Está usando arena de mar. Arena salada, papá. Los cimientos de la Torre Esperanza se están pudriendo por dentro. Lo confronté, pero lo negó. Si desaparezco, no es por drogas. Nunca he usado drogas. En este USB están todas las pruebas. Facturas de la arena ilegal, grabaciones de llamadas con la mafia de materiales y las bitácoras falsas. No le creas. No le creas a nadie de la empresa. Ayúdame. Creo que me va a meter a un anexo, no a un hospital. Te quiere, Mateo. El papel se me cayó de las manos, flotando hasta el suelo como una hoja seca. Afuera, un trueno partió el cielo de Monterrey, pero ese ruido no fue nada comparado con el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La verdad no era una medicina amarga. La verdad fue un marrazo directo a la cabeza. Sebastián no trajo la botella por amable. La trajo por soberbio. Se adueñó de la oficina de Mateo. Vio la botella y pensó que era su trofeo. Me la regaló para burlarse de mí, sin saber que él solito me estaba entregando el arma para destruirlo. Apreté el USB en mi mano. La borrachera se me bajó de golpe. Mis ojos viejos estaban secos, ni una lágrima. El dolor y la culpa de 2 meses se esfumaron, dejando lugar a algo más frío y duro. Furia pura. Me levanté, fui al cuarto de herramientas y saqué el mazo viejo que guardé cuando me jubilé. El mango de encino todavía tenía marcadas mis manos. Muy bien, Sebastián, susurré a la oscuridad. ¿Quieres jugar al constructor? Deja que este viejo te enseñe la última lección. Si los cimientos están podridos, toda la torre no es más que una tumba. Me quedé ahí, inmóvil como estatua de piedra en la cocina a media luz, apretando la nota de Mateo. Afuera seguía diluviando. Los truenos se mezclaban con los latidos en mi pecho. Sebastián ya se había ido, dejando su peste a alcohol y esa soberbia de creerse dueño del mundo. No sabía que lo que me acababa de regalar no era para celebrar, sino su propia sentencia de muerte profesional. Con las manos temblando, conecté el USB a la laptop vieja que Mateo me regaló para leer las noticias y no aburrirme. La pantalla se prendió. La luz azul iluminó mi cara llena de arrugas. La primera carpeta decía, Facturas Arena. La abrí. Salieron decenas de archivos PDF. No soy contador, pero fui contratista toda la vida. Sé leer una lista de materiales. Mis ojos volaron sobre los números. Arena de relleno tipo 3. Origen. Playa Tampico sin permiso. Precio unitario. 1 a 10 del precio de mercado. Dios mío. Se me escapó tapándome la boca. No compró arena de río lavada. Compró arena de mar de contrabando. Arena llena de sal. Abrí el siguiente archivo. Un audio llamado Llamada con el tiburón. Me puse los audífonos. Se oyó estática y luego la voz inconfundible y asquerosa de Sebastián. Escúchame, tiburón. Me vale madre de dónde saques esa arena. Con que sea barata y se vea como la de río. Métele aditivos químicos para quitarle el olor a sal. Ya tengo arreglado al inspector. Una voz ronca se rió del otro lado. Como digas, jefe. Pero te aviso. Si esa arena toca el acero, en unos años se va a oxidar todo. Si esa torre se cae, no me eches la culpa. Sebastián soltó una risita. ¿Cómo se va a caer luego, güey? Para cuando se agriete yo ya vendí los departamentos y estoy en Miami. Tú manda la carga. Me arranqué los audífonos y los aventé a la mesa. Sentí ganas de vomitar. No por el alcohol, sino por la maldad. No era solo corrupción. Era un asesinato masivo planeado. Miles de personas vivirían en esa torre. Familias jóvenes, niños, viejos que ahorraron toda la vida para un departamento. Y Sebastián, mi ahijado a quien enseñé a agarrar la cuchara, les estaba construyendo nichos en un cementerio vertical. Y Mateo, mi hijo, lo descubrió. Trató de pararlo. Y por eso desapareció. Nada de drogas. Nada de locura. Solo un ingeniero honesto silenciado por un demonio. Me miré al espejo.
El hombre que me devolvía la mirada era viejo, con barba de 3 días y ojos rojos. Era la imagen de un padre fracasado que le creyó al enemigo y mandó a su hijo al matadero. «Levántate, Joaquín», me dije, con voz ronca pero firme. Ya estuvo bueno de llorar. A trabajar. Fui al cuarto de Triques, busqué entre mi herramienta vieja, encontré mi ropa de trabajo, el overol azul ya despintado, las botas con casquillo llenas de mezcla seca y mi casco amarillo todo rayado. Me los puse. Sentir la tela ruda contra la piel me hizo sentir vivo otra vez. Ya no era el jubilado solo. Yo era Joaquín, el maestro, el contratista que nunca dejó que una pared se le enchuecara ni 1 milímetro. Me metí el mazo pequeño en el cinto, escondido bajo la chamarra holgada. Necesitaba comprobarlo. Escuchar no era suficiente. Ver la pantalla no era suficiente. Estas manos tenían que tocar la verdad. 3 de la mañana. La Torre Esperanza se alzaba en medio de la noche de Monterrey como un monstruo gigante dormido. Unos reflectores potentes iluminaban la punta, pero la base estaba en tinieblas. Estacioné mi camioneta vieja a 2 cuadras y me fui caminando pegado a la lámina perimetral. Conocía el plano de esta obra mejor que nadie, porque el mismo Mateo me lo explicaba emocionado en las cenas. «Puerta 4», murmuré. «Entrada de materiales. Los guardias siempre se duermen a esta hora». Dicho y hecho, la caseta de la puerta 4 estaba sola. El guardia, un chamaco, estaba jetón sobre una radio que tocaba música de banda bajito. Me colé suavecito por un hueco en la malla ciclónica que ya había visto la semana pasada. Un camión le pegó, y no lo habían arreglado. El olor de la obra me llenó la nariz. Cemento, óxido, aceite de máquina. Para otros es contaminación. Para mí, es el olor de mi vida. Pero esta noche traía un olor raro, olor a mar, un tufo a salitre escondido en el viento nocturno. Me moví rápido entre las sombras, esquivando la luz de los focos, hacia el sótano B1, donde están las columnas maestras que cargan todo. Estas son las piernas que aguantan los 50 pisos de arriba. Si las piernas se rompen, el gigante se cae. Me paré frente a la columna C12, enorme, imponente, con el concreto liso y gris. A simple vista, perfecta, una joya de la ingeniería moderna. Pero yo no creo en la vista. Saqué el mazo del cinto. Apreté el mango de madera, sintiendo el peso conocido. ¡Clang! Le di un golpecito a la columna. El sonido rebotó. Para alguien que no sabe, es ruido de martillo contra piedra. Para mí es un idioma. El concreto de alta resistencia. Bien hecho. Tiene que sonar seco, agudo, cantar como campana. ¡Clang! ¡Clang! Pero lo que escuché sonó sordo, corto, poc, como si le pegara a un tronco podrido, no a concreto armado. Se me estrujó el corazón. Le pegué más fuerte. Poc. El mismo sonido. Sonido de vacío. Sonido de muerte. Saqué una llave del coche de mi bolsa, de esas viejas de latón con dientes filosos. Busqué un lado oscuro de la columna y empecé a raspar. Con todas mis fuerzas encajé la llave en el concreto y rayé. Si fuera concreto M500 para rascacielos, la llave se hubiera doblado o solo dejaría una raya blanca encimita. Pero no. La llave se hundió medio centímetro en la columna. Cuando jalé hacia abajo, salió un chorrito de polvo gris como si fuera un reloj de arena. El concreto se desmoronaba, mostrando que por dentro estaba fofo. «¡Hijo de su madre!», maldije, temblando de coraje. «Esto no es concreto, es galleta mojada. Le echaron demasiada arena, muy poco cemento, y lo peor, la sal del mar no dejó que el concreto amarrara bien químicamente. La columna se ve dura, pero por dentro se está pudriendo cada día». Me agaché junto a la base de la columna, recogiendo un puño del polvo que acababa de caer en mi mano callosa. Con la lucecita de mi encendedor, miré ese polvo gris. Brillaban unos cristalitos diminutos. No eran cuarzo de río. Metí el dedo índice en el polvo y me lo llevé a la boca. Lo probé. Un sabor salado, amargo. Me llenó la lengua y se me subió a la nariz. Escupí al suelo, sintiendo que había tragado veneno. Sal. Había un océano entero metido en esa columna. Todo lo que sé de química de construcción, lo que le enseñé a Sebastián, me golpeó como pesadilla. La sal, cloruro, es el enemigo número 1 del acero. Cuando entra al concreto, la sal se come la capa que protege las varillas. El acero se oxida,
Se infla hasta 6 veces su tamaño y revienta el concreto desde adentro. Es como cáncer en los huesos. El edificio no se cae hoy. Se queda ahí, bonito y lujoso, esperando. Esperando un ventarrón, un temblorcito, o nomás esperando que pase el tiempo suficiente para que el esqueleto se pudra. Y entonces, brum, Mateo tenía razón. Esa torre es una tumba. Y mi hijo se negó a firmar la entrega de esa tumba. Por eso lo desaparecieron. Te luciste, Sebastián. Apreté los dientes y el puño con polvo hasta clavarme las uñas. Construiste castillos en la arena y enterraste a mi hijo en los cimientos. Me levanté y me sacudí las manos. Ya no tenía dudas. Ahora solo tenía un objetivo, claro, y filoso como una cuchara recién afilada. Salvar a Mateo y tirar este imperio de mentiras. Saqué el celular. Tomé foto de donde raspé. Grabé un video rascando el concreto como si fuera queso. Esta sería la segunda prueba. De repente, una luz de linterna barrió la zona. ¿Quién anda ahí? ¡Hey tú, el del B1! Gritó un guardia y se oyó ladrar a un perro. Apagué la luz y me pegué a la sombra de la columna. El corazón a todo lo que daba, pero la cabeza fría. Soy perro viejo. Conozco los rincones de una obra mejor que cualquier velador. Me moví entre los andamios, subí por la escalera de emergencia sin terminar y salí por un hueco de ventilación que daba a la basura. Ya en mi camioneta, miré la torre una última vez. Brillaba, orgullosa, picando el cielo. Pero yo sabía que ya estaba muerta. 6 de la mañana. Me estacioné lejos de la mansión nueva de Sebastián para que no me viera, comiéndome un pan duro y tomando café frío de mi termo. No sabía dónde estaba Mateo. La carta decía un anexo, pero en Monterrey hay cientos de esos lugares clandestinos. Mi única pista era la víbora que dormía en esa mansión. 7:30 am. El portón de hierro forjado se abrió. El Porsche Panamera negro salió despacito. Sebastián iba manejando, con lentes oscuros, muy fresa como siempre, sin verse preocupado después de echarse los tragos conmigo. Prendí mi Ford 98, manteniéndome lejos. Mi camioneta está vieja, se pierde entre el tráfico de la raza que va a jalar, así que no se iba a fijar. Agarró hacia el sur. Qué raro, pensé. La oficina está al norte, la obra en el centro. Al sur están las fábricas viejas y las colonias feas pegadas al cerro. ¿A dónde iba a esta hora? El coche de lujo pasó por las avenidas anchas de los ricos y se metió a calles llenas de baches. El paisaje cambió rápido. Adiós edificios de cristal. Hola casas de bloc sin enjarre. Techos de lámina oxidada y paredes rayadas con placas de los cárteles. Este era el sector 4, donde ni la patrulla entra de noche, donde la ley la dictan las fuscas y la cuota. El coche de Sebastián se veía ridículo en medio de tanta pobreza. Unos niños sin camisa dejaron de jugar fútbol para ver el nave. Unos cholos en la esquina chiflaron, pero nadie lo paró. Parece que ya lo conocían, o que su coche tenía permiso para pasar. Dio vuelta en un camino de terracería empinado que subía a un lugar aislado junto al cerro. Al final había un edificio de 2 pisos viejo, barda de 3 metros, con vidrios rotos arriba y alambre de púas. Un letrero oxidado colgaba chueco. Centro de Rehabilitación Espiritual. Luz Nueva. El nombre sonaba tan santo que daba coraje. Me paré detrás de unos matorrales. Apagué el motor y aguanté la respiración. 2 tipos grandotes, pelones, en camiseta de tirantes y llenos de tatuajes, salieron a abrir. Saludaron a Sebastián muy agachones, pero con finta de malandros. Sebastián bajó el vidrio y les dio un sobre gordo. Uno lo agarró, contó rápido y sonrió enseñando los dientes amarillos, pegándole al techo del coche para que pasara. El portón se cerró, tragándose el Porsche y a mi hijo. No me atrevía a acercarme luego. La vida me ha enseñado que en lugares así, un viejo husmeando es un halcón de la contra o un policía, y desaparece sin dejar rastro. Me trepé al cerro de enfrente, me escondí tras unas piedras grandes y saqué los binoculares viejos que uso para ver pájaros cuando voy de pesca. Por los lentes empañados, vi todo el panorama de ese dizque Centro de Rehabilitación. Era una cárcel, tal cual. El patio estaba atascado. Decenas de hombres rapados, flacos, en harapos, hincados bajo el solazo en el concreto hirviendo. Un padrino, así les dicen a los encargados en los anexos, traía un palo de madera grueso, paseándose entre las filas.
De repente, ¡zas!, le soltaba un garrotazo en la espalda al que se atreviera a levantar la cabeza o murmurar. El sonido seco de la madera contra el hueso llegaba hasta acá. Me dio un escalofrío. Mateo. ¿Mi hijo estaba ahí en medio de ese infierno? Un arquitecto de manos suaves, que solo ha agarrado lápices. ¿Cómo iba a aguantar eso? Busqué con los binoculares. Y entonces, el corazón se me paró. En una esquina, encadenado del pie a un poste de fierro, había una figura conocida. Mateo. Estaba flaquísimo. Ya no traía su ropa de marca, sino una playera sucia y enorme. Lo habían rapado mal. Estaba sentado en la tierra, con la cabeza caída. Sebastián estaba parado frente a él, impecable en su traje, manos en las bolsas, levantándole la barbilla a Mateo con la punta de su zapato caro. No oí qué decían, pero vi que Mateo le escupió en el zapato. Sebastián no le pegó, solo se rió, sacó un pañuelo para limpiarse, e hizo una seña al padrino de junto. El padrino asintió, agarró una cubeta de agua helada y se la aventó a Mateo. Luego le metió una patada en el estómago que lo dobló. Bajé los binoculares, agarrándome la cabeza para no gritar. La furia me explotó adentro, pero también un miedo terrible. Quería bajar y romperles la cabeza a esos desgraciados con mi mazo. Pero sabía que si hacía eso, me mataban antes de llegar a la puerta. Eran como 10, violentos y armados. Yo solo soy un viejo de 65 con dolor de espalda y un mazo oxidado. No podía salvarlo a golpes. Necesitaba un plan. Y necesitaba equipo. Necesitaba gente que no le tenga miedo a ensuciarse. Y lo más importante, gente que sepa cómo demoler cosas profesionalmente. Me eché para atrás, bajé del cerro y regresé a mi camioneta. Saqué el celular y marqué al gordo. «¿Bueno, gordo?» «¿Qué traes, viejo?» «Apenas está amaneciendo». La voz del gordo sonaba modorra. «Ya no te duermas», le dije, con voz fría como acero. «Despierta al tuerto. Preparen la herramienta». «¿Qué herramienta? ¿Vamos a hacer una chamba?» «No». Arranqué la camioneta, clavando la mirada en el portón oxidado del anexo por el retrovisor. «Vamos a demoler. Tenemos una obra grande que tirar. Y tráete a tu monstruo». La Ford vieja rugió, dando la vuelta en el polvo, dejando atrás el infierno, llevando la declaración de guerra de un padre que ya no tiene nada que perder. Metí mi vieja camioneta a toda velocidad directo al taller mecánico del gordo, que está en la orilla de la zona industrial. Decirle taller es mucho, en realidad es un yonque gigante, donde los esqueletos de camiones, excavadoras y aplanadoras se amontonan unos sobre otros como huesos de dinosaurio oxidados. El gordo y el tuerto estaban sentados sobre botes de pintura viejos, jugando dominó sobre el cofre de un coche que usaban de mesa. «¡Ese Joaquín!», gritó el gordo, con la panza chelera rebotando con su risa. «Llegas tarde. Le acabo de ganar 3 seguidas al tuerto. ¿Traes pisto para pagar la apuesta?» No me reí. Me bajé de la camioneta y azoté la puerta ¡pum!, haciendo que el perro del taller se despertara ladrando. Caminé directo a la mesa, y de un manotazo tiré todas las fichas de dominó al suelo. El ruido del plástico contra el concreto cortó el ambiente de golpe. El tuerto entrecerró su único ojo, el que le quedó bueno después de un accidente con alta tensión hace 20 años, y me miró fijamente. «¿Qué traes, viejo?» «Traes cara de que acabas de desenterrar a un muerto». «No a un muerto», dije con la voz ronca, aventando el celular con la foto de Mateo encadenado sobre el cofre, «sino que vamos a sacar a un vivo de su tumba». Mis 2 viejos amigos se juntaron a ver la pantallita. Vi cómo le temblaba la quijada al gordo. Él quería a Mateo como si fuera de su familia. El gordo fue quien dejó a Mateo manejar la excavadora sentado en sus piernas cuando el niño tenía apenas 10 años. «¿Qué chingados es esto?», gruñó el gordo, con voz grave como motor diésel arrancando. «¿Quién es ese? ¿Se parece a... Mateo?» «Es Mateo», confirmé. «No está de vacaciones en ningún resort. Está encadenado como perro en un anexo que se llama Luz Nueva, en el sector 4. El Sebastián lo metió ahí». «¿Sebastián?». El tuerto levantó la vista sorprendido. «¿Tu ahijado, al que cuidas como si fuera de cristal?». Les conté todo resumido. Lo de la arena de mar, el concreto chafa, la trampa de la droga y la traición tan cruel de ese cabrón en el que confiábamos. No le puse crema a los tacos. Solo dije la verdad desnuda. Para gente de obra como nosotros, la verdad es lo único que vale.
igual que un nivel de mano que no sabe mentir. Cuando terminé, el gordo no dijo nada. Se levantó, caminó pesadamente a una esquina del taller, agarró una llave de cruz grande, de esas para camión, y le soltó un madrazo al costado de un coche descompuesto que tenía al lado. El ruido del metal chocando fue ensordecedor, liberando la furia que traía atorada en el pecho ese gigante obeso. «Lo voy a matar», dijo el gordo, respirando fuerte. «Le voy a prensar la cabeza con el brazo de la excavadora y lo voy a hacer puré. Matarlo está fácil», dijo el tuerto más calmado, dándole el golpe a su cigarro y soltando el humo. «Pero sacar al muchacho del sector 4 es lo cabrón. Ya sabes cómo son esos anexos. Puro Z o del cártel del Golfo cuidando. Si entras ahí a lo pendejo, terminas de abono para los nopales». Se volteó hacia mí. «¿Traes plan, Joaquín? ¿O piensas meterte a marrazos a lo kamikaze?» «No pienso morirme», respondí, con la mirada firme. «Y tampoco pienso usar fuscas. Somos albañiles, no sicarios. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer». «¿Qué cosa?» «Demoler», señalé hacia la chatarra en el taller del gordo. «Necesito que me prestes a tu monstruo». El gordo miró hacia donde señalé, donde un camión revolvedora marca Mack modelo 1980 dormía bajo una lona rota llena de polvo. Era su orgullo, un camión que rescató del fierro viejo y al que él mismo le arregló el motor, aunque por fuera pareciera chatarra. «¿Qué piensas hacer con él?» El gordo frunció el ceño. «La barda de atrás de ese anexo». Saqué el plano de la zona y lo extendí sobre el cofre. Ya chequé la estructura. Está construida pegada al cerro. El suelo es blando y es muro de bloc hueco del 10. Si le pegamos en el punto ciego, se cae como dominó. Miré a los ojos a mis dos viejos amigos. No tengo lana para pagarles. Solo tengo la promesa de un padre. Esta noche, o traigo a Mateo de vuelta, o me muero ahí. ¿Jalan o se rajan? El gordo escupió al suelo y se limpió las manos llenas de grasa en el pantalón. Ni lo digas, güey. El Mateo me hizo los planos para arreglar mi casa de gratis. Se la debo. El tuerto suspiró y apagó el cigarro con el talón de la bota. Pues ya que. De todos modos ya me aburrí del dominó. Pero aviso, yo no manejo. Yo me encargo de la luz. Ya sabes que me gusta la oscuridad. 3 manos. Una callosa por la piedra, una negra de aceite y una llena de cicatrices por la electricidad. Se juntaron sobre el mapa. No hicieron falta juramentos cursis. Con eso bastaba. Convertimos el taller mecánico en un cuarto de guerra improvisado. Nada de computadoras modernas ni pantallas satelitales. Puro olor a aceite, ruido de fierros y cabezas canosas calculando cada milímetro. Este anexo es en realidad una bodega vieja remodelada. Dibujé el esquema con gis blanco en el piso de concreto del taller. El portón principal es de acero reforzado, doble candado, con torre de vigilancia. Meterse por ahí es suicidio. Las bardas de los lados tienen 3 metros, con vidrios rotos y alambre de púas que seguro tiene corriente. De la corriente me encargo yo, dijo el tuerto, girando unas pinzas cortacables en la mano. El sector 4 se cuelga de la luz con diablitos de la línea principal. Nomás necesito encontrar el transformador de esa cuadra. Un pedazo de cable de cobre, un cortocircuito bien hecho, y ¡pum! Toda la colonia se va a quedar oscura como boca de lobo. Cámaras, cerco eléctrico, reflectores, todo va a valer madre. Bien, asentí. Cuando se vaya la luz, se van a paniquear. Ahí es donde entra el gordo. Señalé la ubicación de la barda trasera, que daba a un callejón estrecho lleno de basura. Aquí están la cocina y los baños. Es la pared más delgada. Pero el callejón es muy angosto, difícil que entre un camión. El gordo se dio unas palmadas en la panza y sonrió burlón. Mi monstruo no necesita camino. Él hace el camino. Le soldé una placa de acero de 2 pulgadas en la defensa trasera. Ahora está más duro que un tanque. Pero tienes que entrar de reversa, le recordé. Meter un camión pesado de reversa en un callejón de 3 metros, sin luces y sin nadie que te eche aguas. ¿Puedes? Llevo 30 años manejando revolvedoras. Joaquín, se ofendió el gordo. Puedo meter el camión de reversa en un gallinero sin romper ni un huevo. Tú preocúpate por preparar la herramienta para cortar los candados. Pasamos toda la tarde preparando las armas. Nuestras armas no eran de fuego. Afilé el disco de mi esmeriladora inalámbrica, de esas de alta potencia. El sonido «zzz,
zis de la piedra afilando el metal se oía glorioso. Esa cosa podía cortar una cadena de acero de media pulgada en 15 segundos. El gordo checó el motor de la revolvedora, llenó el tanque de diésel y revisó el sistema hidráulico. El motor Mac V8 rugió como trueno, escupiendo humo negro. El tuerto preparó su equipo para trepar postes, arnés, picos, guantes aislantes y un montón de cadenas para hacer el corto. A las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una foto borrosa de una hoja de ingreso de medicamentos del anexo. Decía, haloperidol 10 mg, dosis, intravenosa 3 ampolletas. Hora, 22:00 esta noche. Se me hizo nudo el estómago. El haloperidol es un antipsicótico fuertísimo para esquizofrénicos. 3 ampolletas intravenosas. Esa dosis es suficiente para dejar a un elefante como zombi, o pararle el corazón ahí mismo. Sebastián no solo quería encerrar a Mateo, quería lavarle el cerebro, o peor, quería matarlo accidentalmente, por sobredosis, antes de la inauguración de mañana. No podemos esperar a medianoche, dije, temblando de rabia y nervios. Le quieren inyectar esa madre a las 10. Tenemos que movernos en cuanto oscurezca bien. Son las 7. El gordo miró su reloj y se limpió las manos en un trapo sucio. De aquí al sector 4 son 40 minutos. Alcanzamos. Vámonos, ordené, poniéndome mi casco amarillo. Ese casco me ha acompañado en un chingo de obras, protegiéndome de ladrillos y escombro. Esta noche me iba a proteger de la crueldad humana. 8 de la noche. La noche ya había cubierto Monterrey, densa y sofocante. Unos nubarrones negros daban vueltas arriba avisando que venía un tormentón. Mejor. Entre más llueva, mejor. El ruido de la lluvia va a tapar el ruido del motor, y la oscuridad va a ser nuestra aliada. Yo iba de copiloto en la cabina de la revolvedora del gordo. El camión brincaba en los baches de las calles que llevaban a las colonias marginadas. El tuerto iba atrás en mi camioneta, con la escalera y la herramienta eléctrica. El aire en la cabina estaba tenso como cuerda de violín. El gordo no prendió el radio como siempre. Iba concentrado manejando, sudando aunque el aire acondicionado estaba a todo lo que daba. ¿Tienes miedo, Joaquín?, preguntó el gordo de la nada, sin quitar la vista del camino oscuro. Sí, confesé, apretando la esmeriladora en mis piernas. Miedo de no llegar a tiempo. Miedo de ver a mi hijo en ese estado. Yo tengo miedo de que esta chingadera se apague. Se rió el gordo. Está viejo, como tú y como yo. Pero que chingue a su madre. En la vida de un albañil pocas veces se da el gusto de romper algo con tantas ganas. 8:45 p.m. Llegamos a la orilla del sector 4. El tuerto nos echó las luces 2 veces y se separó. Se metió por una callecita hacia el transformador de la colonia. Su misión era la más peligrosa: treparse a un poste de alta tensión en plena lluvia y cortar la luz. Un error, y queda como carbón. Cuidado, tuerto, murmuré. La revolvedora del gordo apagó los faros principales y dejó solo los de niebla amarillos, avanzando lento hacia el callejón detrás del anexo. El callejón estaba apretado como me temía. A los lados había casitas de lámina chuecas y tendederos colgados a lo güey. El camión gigante apenas cabía. Las llantas aplastaban las bolsas de basura tiradas en la calle. Está muy justo, masculló el gordo, sudando la gota gorda al girar el volante. El espejo retrovisor raspó un techo de lámina, haciendo un rechinido cric horrible. «Dale», le urgí. «No te pares. La lluvia ya está tapando el ruido». Nos paramos a unos 20 metros de la barda trasera del anexo. El motor seguía run en neutral. Miré el reloj. 9:15 p.m. Faltaban 45 minutos para la inyección. Miré por la ventana, hacia el poste de luz a lo lejos, donde se veía una sombrita chiquita trepada. El tuerto. «Hazlo, tuerto, hazlo ya». Adentro del anexo, las luces seguían prendidas. Se oían ladridos y gritos de los guardias. Me imaginé a Mateo ahí tirado, amarrado, viendo la aguja con veneno acercándose. El miedo se me fue, dejando lugar al instinto asesino de un padre. Chequé el disco de corte otra vez y me puse los lentes de seguridad. ¿Listo, gordo? Listo. Nomás se apaga la luz y le piso a fondo. 9:30 p.m. Un relámpago partió el cielo, seguido de un trueno, bram. Al mismo tiempo, allá por el transformador,
Un chispazo azul eléctrico iluminó todo como fuegos artificiales. El tuerto lo logró. Juntó las dos fases de alta tensión. Todo el alumbrado público, las casas y, lo más importante, los reflectores del anexo se apagaron de golpe. Toda la colonia se quedó a oscuras, solo se veían los relámpagos y se oía el aguacero. ¡Ahora!, grité. El gordo soltó un rugido y pisó el acelerador a fondo. El monstruo despertó. El motor V8 rugió como bestia herida, escupiendo humo negro que se mezcló con la noche. El gordo metió reversa. La revolvedora de 20 toneladas se fue para atrás, agarrando una velocidad increíble en ese callejón. Se oían los golpes contra los botes de basura y las bardas de los vecinos. ¡Pum, pum! Pero al gordo le valía madre. Miraba por el retrovisor, calculando con instinto de camionero viejo. El objetivo: la pared de ladrillo delgada detrás de la cocina. Adentro del anexo empezaron los gritos de pánico. «¡Se fue la luz! ¡Prendan la planta! ¿Quién cortó la luz? ¿Dónde están los guardias? Cuiden que no se pelen los tecatos». No sabían que el problema no venía de adentro, sino de afuera. 5 metros, 3 metros, 1 metro. «¡Agárrate, cabrón!», gritó el gordo. Me puse duro, apoyando las manos en el tablero. Un golpe brutal sacudió la tierra. Sentí que se me desencajaban los huesos. Mi cabeza pegó en el techo, pero el casco me salvó. La revolvedora con la placa de acero atrás atravesó la pared de bloc de 10 como si fuera un rinoceronte rompiendo una caja de cartón. Volaron ladrillos y piedras. Se levantó una nube de polvo que con la lluvia se hizo lodo al instante. El gordo no paró. Metió primera, se hizo tantito para adelante, y luego otra vez reversa, rematando con otro golpe. Esta vez se cayó un pedazo grande de pared, dejando un boquete enorme por donde cabía un coche. La luz amarilla de los faros de niebla del camión iluminó hacia adentro, mostrando el desmadre en la cocina del anexo. El aire estaba denso, olía a cal, a humo de diésel y a miedo. Pateé la puerta del camión y salté afuera en cuanto el gordo frenó. La lluvia me pegaba en la cara como agujas, pero no sentía nada más que la adrenalina a tope en la sangre. «Gordo, cuida la entrada», le grité. «Quédate ahí. Al que se asome me lo aplastas». El gordo rugió, con la llave de cruz en la mano, parándose en el boquete como un dios guardián panzón. Prendí la esmeriladora. El zumbido sonó seco, cortando el ruido de la lluvia. Pasé por encima del escombro y entré a luz nueva. Adentro era un caos. Con la poca luz de las linternas de los guardias, vi a los pacientes, que eran más bien prisioneros, hechos bolita en la esquina del comedor, gritando. 2 guardias grandotes, con chicharras eléctricas soltando chispas azules. Se me dejaron venir desde el pasillo. «¡Quieto ahí! ¿Quién eres, cabrón?», gritó uno, echándome la luz a los ojos. No contesté. No fui a platicar. Levanté la esmeriladora girando a toda velocidad, el disco amenazando. Con mi overol lleno de lodo y el casco rayado, debía parecer un demonio salido de una obra infernal. El guardia se frenó un segundo por la sorpresa. ¿Un viejo? ¿Con una pulidora? Ese segundo fue suficiente. Con la otra mano le aventé un puño de chile en polvo, que traía preparado en la bolsa. Defensa personal de la raza, directo a la cara al primero. «¡Ah!», gritó tapándose los ojos y soltando la chicharra. El segundo se me aventó a pegarme. Me agaché esquivando el golpe. La espalda me dolió, pero me aguanté. Le barrí la pierna de apoyo con mis botas de casquillo pesadas. ¡Poc! Cayó de boca en el escombro. Antes de que se pudiera levantar, le puse el disco de la esmeriladora en el barrote de la ventana junto a su oreja. Saltaron chispas a su cara. «¡Lárgate, o te parto en 2!», le rugí con esa voz de capataz que ha mandado a cientos de albañiles. El tipo reculó asustado y salió corriendo. Estos guardias son muy valientes para golpear a los débiles, pero cuando ven a un loco de verdad, resultan ser unas ratas cobardes. Corrí por el pasillo oscuro, alumbrando con la lámpara de mi casco. «¡Mateo! ¡Mateo! Acá! ¡Papá!». Un grito débil salió del cuarto al fondo, donde había una puerta de metal cerrada. Corrí hacia allá. La puerta tenía una cadena gruesa como dedo gordo. Adentro, por la ventanilla, vi a 2 doctores, o carniceros, agarrando a Mateo, uno ya con la jeringa lista. Seguían tratando de cumplir la orden de Sebastián,
aunque se estuviera cayendo el mundo. «¡Paren esa chingadera!», grité, poniendo la máquina a máxima potencia. Pegué el disco a la cadena. Salió un chorro de chispas iluminando todo el pasillo. El olor a metal quemado picaba la nariz. Los dos de adentro soltaron a Mateo del susto. «¿Qué pedo es eso?». La cadena se rompió. Le metí una patada a la puerta y entré. El de la jeringa se me quiso aventar. Sin pensarlo, le solté un puñetazo en la cara con la mano que traía la máquina, ya apagada. El golpe con el peso de la herramienta lo noqueó ahí mismo, le salió sangre a chorros de la nariz. El otro, al ver eso, levantó las manos temblando como gelatina. Tiré la máquina y corrí a la cama. Mateo estaba ahí, amarrado de pies y manos con correas de cuero. Tenía los ojos idos. Estaba en los puros huesos, y los brazos llenos de piquetes viejos y moretones. Me miró, y se le salieron las lágrimas de sus ojos hundidos. «Papá, viniste de verdad. Creí que estaba soñando». Saqué mi navaja y corté las correas. Abracé a mi niño, al que cargaba en los hombros para ir al fútbol, al que casi pierdo por mi pendejez. «Aquí estoy. Ya llegué. Perdóname, hijo. Perdóname». Se me quebró la voz, llorando con la cara llena de tierra. «Vámonos, papá». Mateo trató de levantarse, pero le fallaron las piernas. «Sebastián, él va a venir». «Que venga». Levanté a Mateo del brazo, ayudándolo a caminar. «Va a ver lo que es el infierno». Lo saqué del pasillo hacia el hueco de luz donde esperaba el gordo. Pero en eso, desde el patio de enfrente, empezaron a sonar las sirenas de patrullas, o de los compinches de Sebastián. Y los reflectores de emergencia del anexo se prendieron de repente. Nos habían visto. Ahora sí empezaba la fuga de verdad. La sirena partió la noche lluviosa. La luz de la torre de vigilancia barrió el patio y se clavó en la revolvedora gigante que tapaba el boquete como bestia herida, pero todavía brava. Jalé a Mateo, arrastrándolo por encima del escombro. Sus piernas no le respondían, se arrastraban en el lodo. «¡Ándale, hijo! ¡Ya casi salimos!», grité para ganarle al ruido de la lluvia. «¡Alto ahí! ¡Mátenlos a la verga!», gritó el jefe del anexo desde atrás. Sonaron 2 balazos, pum, pum. Una bala pegó en la tierra junto a mi talón, levantando lodo. Traían fuscas de verdad, y tiraban a matar. «¡Gordo! ¡Cúbrenos!», grité. El gordo estaba en la cabina, rojo como tomate, sudando a chorros. Vio por el espejo que venían 3 o 4 guardias con palos y pistolas. «¡Tráguense esto, perros!», rugió el gordo. Jaló la palanca para descargar la mezcla a toda velocidad. La canaleta de atrás, que usó de escudo, ahora apuntaba a los guardias. El resto de concreto aguado, grava y agua sucia que quedaba en la panza del monstruo salió disparado a presión. Un chorro de lodo gris y piedras le pegó en la cara a los que venían. Al de la pistola lo tumbó el chorro de concreto y el arma salió volando. Los otros 2 se resbalaron en el lodo y cayeron uno encima del otro. Aprovechando el desmadre, subí a Mateo a la caja de la pick-up Ford, que ya estaba esperando. El tuerto, que ya había regresado corriendo después de cortar la luz, estaba al volante de mi camioneta. «¡Súbanle! ¡Súbanle en chinga!», gritó el tuerto acelerando el motor. Salté a la caja, abrazando a Mateo que temblaba de frío y por el shock. El gordo también saltó de la cabina de la revolvedora, dejando a su monstruo querido ahí atravesado. Su cuerpazo cayó en la caja de la pick-up haciendo que la suspensión rebotara feo. «¡Dale!», le pegó el gordo al techo. La Ford 98 rugió. Las llantas patinaron en el lodo un segundo, y luego agarraron tracción, saliendo disparada por el callejón. Atrás se oían tiros a lo lejos, pero ya no nos alcanzaban. El camión Mack viejo se quedó ahí, atravesado en el único hueco, como última muralla protegiéndonos del infierno. Salimos a la avenida del sector 4. La lluvia seguía cayendo como si quisiera lavar todos los pecados de esta ciudad. Abracé a Mateo, tapándolo con mi chamarra. Estaba helado, pero su corazón latía. «Papá», susurró con los ojos cerrados. «El camión del tío gordo. ¿Lo dejaron?». «No te preocupes por el fierro». El gordo iba al lado, resoplando, y le dio una palmada a Mateo. «Ese camión ya estaba viejo. Morir en el campo de batalla es la muerte más chida. Lo importante es que tú estás vivo». No nos atrevimos a ir a mi casa por miedo a que los matones de Sebastián nos estuvieran esperando.
El tuerto nos llevó a un motel de paso bien gacho en las afueras, donde la dueña era conocida y nunca pedía identificación. En el cuarto, que apestaba a cigarro viejo y humedad, le quité la ropa mojada a Mateo y lo limpié con una toalla tibia. El cuerpo de mi hijo, ese que mi difunta esposa y yo cuidamos tanto, ahora estaba lleno de moretones, quemadas de cigarro y piquetes de aguja. Ver esas cicatrices me dolía como si me echaran ácido. Soy albañil. Sé resanar una pared para tapar las fallas, pero ¿cómo resano estas heridas en su alma? Mateo despertó después de tomarse un vaso de leche caliente con mucha azúcar. Sus ojos seguían asustados, mirando a la ventana a cada rato. «Tenemos que huir, papá», dijo Mateo, temblando. «Sebastián tiene comprada a la policía. Mañana nos va a poner orden de aprehensión por secuestro o disturbios». «¿Huir?». Dejé lo que hacía y lo miré a los ojos. «¿A dónde? ¿A Estados Unidos? ¿O vivir escondidos como ratas toda la vida? Pero él tiene poder. Su poder está construido sobre arena, Mateo». Saqué el USB de mi bolsa de la camisa y lo puse en la mesa. Estaba seco, aunque yo estaba empapado. «Y tú y yo traemos el tsunami en la mano». Le conté a Mateo que fui a la obra anoche, que probé la sal en la columna. Mateo se puso a llorar. Traté de decirles, pero nadie me escuchó. Dijeron que estaba loco. «Mañana», dije con voz dura, «es la inauguración de la Torre Esperanza. Toda la prensa, la tele, los políticos van a estar ahí. Sebastián va a estar en el podio». «¿Qué piensas hacer?», preguntó el gordo, que estaba limpiando una pistola de clavos, la única arma que le quedaba. «Vamos a ir». Me levanté y miré por la ventana las luces de la ciudad a lo lejos. No a huir, a cobrar la deuda de sangre y concreto. «Pero Mateo no puede caminar bien», se preocupó el tuerto. «Está muy débil». «Sí puedo», dijo Mateo de repente. Trató de levantarse agarrándose de la cama. Le temblaban las piernas, pero tenía fuego en la mirada. «Es mi obra. Mi nombre está en los planos. Yo tengo que ser el que la termine». Miré a mi hijo. En ese momento no vi a un adicto enfermo. Vi a un hombre hecho y derecho. «Está bueno», asentí. «Entonces duerman. Mañana vamos a tener el colado más grande de nuestras vidas». 9 de la mañana. La Torre Esperanza brillaba bajo el sol radiante después de la tormenta de anoche. La plaza frente a la torre estaba adornada de lujo, con alfombra roja, pancartas y una orquesta tocando música suave. Olía a perfume caro, champaña y pasteles, tapando el olor a polvo de la calle. Sebastián estaba en el escenario, radiante como dios griego. El moretón de la cara se lo maquillaron muy bien. Traía un traje Armani azul marino, copa en mano, sonriendo y dándole la mano al alcalde. «Una obra maestra, Sebastián», le dijo el alcalde. «Eres el orgullo del nuevo Monterrey». «Gracias, señor», respondió Sebastián humildemente, echando ojo a los reporteros. «Todo gracias a la visión de la ciudad y al sacrificio silencioso de mi gran amigo Mateo, que se está tratando en el extranjero». Mentía sin parpadear. En su cabeza calculaba. Los guardias reportaron que robaron el transporte de prisioneros anoche. Pero no hay pedo. Seguro fue otro cártel robando mercancía. El viejo estúpido de Joaquín debe estar en su casa llorando. Estoy a salvo. Abajo, la gente aplaudía. Aplausos para un cascarón vacío. Afuera del cordón de seguridad, una camioneta Ford 98 hecha pedazos y llena de lodo seco se fue acercando despacito. La seguridad del evento nos paró. «¡Ey, viejo! ¡Circúlele! Aquí no pasan camiones». Bajé el vidrio. Traía mi traje viejo, el del funeral de mi esposa, pero abajo traía mi camisa de trabajo. El gordo y el tuerto iban en la caja, con cara de pocos amigos, agarrando, no pistolas, sino mazos y barretas. «Soy el papá del arquitecto en jefe», dije, enseñando el gafete viejo de Mateo que encontré en su cartera. «Le traigo los planos finales al director Sebastián». El guardia vio el gafete, luego la camioneta toda jodida. Nos iba a correr, pero sonó el altavoz. «Y ahora invitamos al director Sebastián a cortar el listón inaugural». «Pásale rápido», chasqueó la lengua el guardia, pensando que éramos parientes de rancho invitados por compromiso. «Estaciónate en esa esquina, que no vean esa chatarra los invitados VIP». Sonreí de lado. «Gracias. Acabas de salvarle la vida a 1000 personas». La camioneta entró hasta el lobby principal. El gordo saltó.
Abrió la caja y bajó una silla de ruedas vieja que pedimos prestada en el motel. Cargó a Mateo y lo sentó. Mateo traía una camisa blanca holgada para tapar las heridas y abrazaba una carpeta y una laptop. ¿Listo, hijo? Le puse la mano en el hombro. «Empújame, papá», dijo Mateo, clavando la vista en Sebastián en el escenario. «Quiero verle la cara cuando se le caiga su torre». Sebastián agarró las tijeras doradas, listo para cortar el listón rojo. «Declaro oficialmente inaugurada la torre». ¡Pum! La puerta de cristal templado del lobby se abrió de golpe, golpeando la pared. Todos voltearon. La música se paró. Empujé la silla de Mateo hasta en medio de la alfombra roja. A mi lado iba el gordo cargando el mazo al hombro como si fuera bazuca, y el tuerto mirando feo a la gente con su único ojo. Parecíamos un circo de fenómenos, sucios, fuera de lugar entre tanta gente elegante. «¡Sebastián!», gritó Mateo. Su voz sonaba débil, pero por los micrófonos de la prensa se oyó clarito. Sebastián se quedó helado. Se le cayeron las tijeras y se clavaron en el piso de madera. Se puso pálido. «¿Mateo?», tartamudeó. «¿Qué chingados haces aquí?» «Seguridad. No llames a seguridad», grité yo, con mi vozarrón de capataz que le ganaba al viento. «Dejen que hable el arquitecto». Los reporteros, como tiburones oliendo sangre, voltearon las cámaras hacia nosotros. Los flashes empezaron a disparar. «Damas y caballeros», dijo Mateo, tratando de enderezarse y levantando la carpeta. «Esta torre no es esperanza. Es una tumba. Sebastián se robó el 40% del presupuesto de materiales. Usó arena de mar para el concreto de los cimientos». La gente gritó horrorizada. «¿Arena de mar? ¿Qué está diciendo?» «Está loco», gritó Sebastián, bajando del escenario rojo de coraje. «Es un drogadicto. Se acaba de escapar del anexo. No escuchen a un enfermo mental. Agárrenlo». Unos guardias se dejaron venir. El gordo dio un paso al frente, moviendo el mazo en el aire. «El que quiera bronca que le entre. Le parto su madre». La facha del gigante hizo que los guardias se frenaran. «¿Dices que estoy loco, Sebastián?». Mateo se rió con amargura y le aventó la laptop a un reportero de tele que estaba cerca. «Ahí están todas las grabaciones tuyas con la mafia de materiales. Y el expediente médico falso que me hiciste». Sebastián se lanzó a tratar de quitarle la compu, pero yo me le paré enfrente. Yo, un viejo de 65, frente al joven poderoso. «Quítate, viejo decrépito», siseó Sebastián, empujándome el pecho. No me moví. Mis pies estaban plantados como raíces de árbol viejo. «Podré estar viejo». Lo miré a los ojos con todo el desprecio del mundo. «Pero no estoy ciego. Y nunca construyo casas con arena». «¡Pruébalo!», aulló Sebastián perdiendo el control. «Pruébalo si no son puras calumnias». «Va», dije. «Te lo pruebo ahorita mismo». Le di la espalda a Sebastián y caminé hacia la columna central del lobby. La columna forrada de mármol italiano de lujo, con el nombre de Sebastián grabado en oro. Esa era la columna C12 que venía desde el sótano, la columna vertebral del edificio. «¡Miren bien!», grité. «Este cascarón bonito cuesta miles de dólares el metro. Pero las tripas…». Le arrebaté el mazo al gordo. El peso me dolió en el hombro, pero el coraje me dio fuerzas. Respiré hondo, juntando toda la rabia, el dolor de mi hijo y el honor de una vida de albañil en mis manos. ¡Jú! Solté el golpe. El ruido fue agudo. La placa de mármol se hizo añicos. Los pedazos filosos volaron por la alfombra roja. Las señoras gritaron. Abajo del mármol salió el concreto gris. Sebastián corrió a pararme, pero el tuerto le metió el pie y cayó de boca. Levanté el mazo por segunda vez, ahora directo al concreto. ¡Pum! No sonó clan como piedra dura. Sonó pof, sordo, triste. La cabeza del mazo se hundió en la columna. Cayeron pedazos de concreto al suelo como si fuera pan molido. Salió una nube de polvo. Y entonces, la verdad desnuda quedó frente a las cámaras en vivo. Adentro del concreto podrido, las varillas principales, que deberían brillar color acero, estaban rojas, cacarizas como piel de sapo. Estaban comidas por el óxido. La sal de mar hizo su trabajo. Con la pura mano arranqué un pedazo de óxido que se cayó solo. «¡Miren!», grité, aventando el pedazo de fierro podrido a los funcionarios. «Esta es su esperanza».
acero podrido, concreto fofo, arena salada. Señalé a Sebastián, que se estaba levantando, pálido como un muerto. Y este es un asesino. Los iba a enterrar a todos vivos en esta tumba de lujo. El salón se quedó callado. Ese silencio que da miedo antes de la tormenta. Luego un ingeniero invitado corrió a ver la columna, se puso blanco y gritó: «¡Evacúen! ¡Evacúen ya! ¡La columna no sirve! ¡Se puede caer en cualquier momento!». Se armó el caos. La gente gritaba y corría a la salida. La policía entró, pero no por nosotros. Esposaron a Sebastián. Él no se resistió. Tenía la mirada perdida, viendo fijamente la columna rota. Su imperio se derrumbó con 2 martillazos de un viejo. 6 meses después. Estoy sentado en el pórtico, tomándome un trago de mezcal, mirando el horizonte. La Torre Esperanza está clausurada indefinidamente y la están desmantelando con cuidado. Ahí está parada como un esqueleto gigante, un monumento a la avaricia. Mateo está sentado junto a mí, dibujando algo en una libreta nueva. Ya le creció el pelo, tiene color en la cara, aunque todavía tiene pesadillas de vez en cuando. Ya no trabaja para corporativos. Abrió un despacho chiquito aquí en la casa. Diseña casas de interés social baratas pero seguras. El gordo y el tuerto están arreglando mi cerca. Se están peleando por ver quién clava más derecho. «Papá», llamó Mateo. «¿Qué pasó, hijo?» «Estoy diseñando la cimentación para la escuela nueva del sector 4. ¿Me checas la estructura?» Agarré el plano. Trazos firmes, detallados, calculando el doble de seguridad de lo que pide la norma. «Está muy bien», asentí, dándole una palmada. «Pero acuérdate de la regla número 1. Mateo sonrió, la sonrisa más bonita que le he visto desde ese día. «Ya sé, el acero es la columna vertebral. Nunca se escatima en la columna vertebral». Le di otro trago al mezcal. El sabor ahumado me llenó la boca. Soy Joaquín. No soy héroe. Solo soy un viejo albañil. Y ya terminé la obra más importante de mi vida. Reconstruí la vida de mi hijo, con concreto, acero y amor de padre. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.